Y Dios, antes de iniciar este tiempo, queremos entregar delante de ti toda preocupación, toda necesidad, Dios, sabiendo que tú eres nuestro Padre que se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Y con total libertad, Dios, poder entrar delante de tu presencia y alabarte y exaltarte como tú te mereces, Dios. Que cada palabra que salga de nuestra boca pueda llegar delante de tu trono como olor fragante, Señor. Podamos salir de este lugar renovados y transformados también por tu palabra. Entregamos este servicio, Dios, de principio a fin. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buenos días. Vamos a cantar al Señor. Vamos con sus palmas. Obra, Señor, me asombra tu grandeza. Con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Sombra, poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. Y andar en mí, andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar y la gloria a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Sí, Señor, a ti sea toda honra, todo reconocimiento y toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien, vamos a cantar juntos esta parte. Yo te invito a que levantes tu voz y le cantemos a nuestro buen Señor, a nuestro Rey. Son altos y profundos tus. Vamos, levante su voz. Bueno eres tú. De esto cantaré y de esto cantaré. Que por amor a tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey. A ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Tú eres digno y merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor. Dale ese aplauso bien fuerte. Obedecemos su palabra. Amén. Es una palabra que nos guía, palabra que nos orienta, palabra que podemos encaminar nuestra vida.
Queremos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Vamos, cantemos juntos. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Levante su voz, mi hermano. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Oh, 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 Señor, es nuestro deseo. Anhelamos, Señor, poder caminar en tu palabra y en tu verdad. Te decimos que tú eres un Dios grande, incomparable, inigualable. Grande y fuerte eres tú, Señor. Exaltado, tu nombre levantamos.
me falta nada si te tengo a ti. Alguien dígame, no nos falta nada, Señor. Cantemos una vez más. Eres alabado y eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos, cántalo fuerte. No me falta nada si te tengo a ti. No nos falta nada, Señor. Tú estás con nosotros. Cantemos juntos esta parte. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor. Falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos, cántalo. No me falta nada si te tengo a ti. No nos falta, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. No nos falta nada, amén. Con Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. La gloria sea a Él hoy y siempre. Pueden tomar asiento. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. Mateo capítulo 5, versos 1 y 2.
Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo leemos una vez más. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestros amigos también que de repente nos están visitando por primera vez, segunda vez. Bienvenidos. Feliz año. Otra, nuevamente. ¿Sí? Un saludo cariñoso a los que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga. Un saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Los Olivos en el distrito de Lima, Perú. Así que un saludo para todos aquí también que están presentes. Que Dios les bendiga. Feliz año. Feliz año. Amén. No los veo desde el año pasado. Muy bien. Tuvimos una linda noche de vigilia el día viernes. Fue un lindo tiempo, de verdad, hermanos. Más de 1,400 hermanos aquí adorando, clamando al Señor. Y a las 6 de la mañana terminamos 910 hermanos alabando y adorando al Señor. Fue un lindo tiempo, de verdad. Y hoy día estamos en un tiempo de ayuno y oración. Queremos que usted venga, nos acompañe a orar. Si no está ayunando, no, tranquilo, pero venga a orar y clamar al Señor y oremos por nuestra iglesia, por todos los desafíos, por todos los retos de este año 2020 y también por todo nuestro país. Oremos por todo. Amén. Así que permanezcamos aquí. Muy bien, hoy estamos comenzando una nueva serie, así que oremos al Señor, oremos a Dios para que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas. Enséñanos e instrúyenos ahora por medio de tu palabra. De la manera que te hemos honrado con el cántico, queremos honrarte ahora con la exposición también de tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que nos ayude, nos ilumine para entender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, Dios Santo, por este tiempo. Y trae salvación, que muchas vidas le puedan decir sí a Jesucristo. Aún los que nos escuchan por el internet o nos ven por el internet, Dios habla a sus vidas. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie. Estaremos estudiando, no sabemos cuánto tiempo nos lleve, el estudio del Sermón del Monte. Este famoso sermón que encontramos en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Note, mi hermano, comenzamos este estudio. Hoy vamos a ver una introducción al Sermón del Monte. Esperamos, breve introducción a este Sermón del Monte, que es uno de los sermones que para muchos es uno de los más hermosos que encontramos en la Biblia, pero a la vez uno de los que más dificultades ha tenido, quizás por las interpretaciones que le han dado muchas personas. Mahatma Gandhi, por ejemplo, el líder hindú, lo llamó las palabras mayores de toda literatura y trató de que el Sermón del Monte fuera todo un programa de acción política. Tristemente, Gandhi nunca aceptó en su corazón al autor del sermón como su salvador. Nunca. Gandhi, tristemente, lamentablemente, nunca le entregó su vida a Jesucristo, a pesar de que fue un hombre que leyó mucho la Biblia. Federico Nietzsche, ese filósofo loco de Alemania, quien inventó esas terribles palabras, Dios está muerto, protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándolo la moralidad de los esclavos, como burlándose de los creyentes, la moralidad de los esclavos. Martín Lutero, el gran reformador alemán, dijo que era imposible vivir el Sermón del Monte,
y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia de Dios. Cyrus Ingerson Scofield, el famoso comentarista de la Biblia Scofield, que muchos creyentes usan aún esa Biblia, dijo que el Sermón del Monte no era para la iglesia, sino que era para el milenio futuro. Él era ultra dispensacionalista. Y el gran escritor ruso de la guerra y la paz, León Tolstoy, quiso practicar el Sermón del Monte sin entregar su vida a Cristo y lamentablemente fracasó. No pudo vivir el Sermón del Monte. Ahora, ninguno de estos hombres encontró el verdadero significado del Sermón del Monte, al igual que los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que no entendieron el propósito de la venida del Mesías. No lo entendieron. Por eso es que el evangelista Mateo, quien escribe su evangelio para los judíos, coloca el Sermón del Monte al inicio de su evangelio. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que los judíos entiendan lo que es el reino de los cielos. Quiere que los judíos entiendan lo que es el reino de Dios. Tanto el reino de los cielos como el reino de Dios, mi hermano, son una misma cosa. En la Biblia se usa ese nombre de manera intermitente. Pero Mateo habla acerca del reino de los cielos. Ojo, cuando Mateo habla acerca del reino de Dios, no lo llama el reino de Dios, lo llama el reino de los cielos. Mientras que los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Ahora, note, mi hermano, la razón es muy simple. Los judíos respetaban tanto el nombre de Dios que ellos no querían pronunciar el nombre de Dios. Los judíos eran muy respetuosos del nombre de Dios, así que no querían pronunciarlo para nada. Entonces Mateo, como escribe su evangelio para los judíos, entonces por respeto a los judíos no llama el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Por respeto, por respeto. Pero también creo que hay otra razón, mi hermano, por la cual Mateo en todo su evangelio llama al reino de Dios el reino de los cielos. Hay otra razón. Porque los judíos tenían una idea equivocada acerca del reino de Dios. Nota, mi hermano. Tenían una idea materialista acerca del reino. Ellos creían que el Mesías habría de ser un líder militar, habría de ser un líder político, que vendría para emanciparlos, para liberarlos políticamente del yugo romano. Y una vez libres de Roma, el Mesías establecería un próspero reino judío que guiaría al mundo entero. Esa era la visión del reino que tenían los judíos en el tiempo del Señor Jesús. Por eso es que ellos no creyeron en Jesús como el Mesías, porque el Señor Jesús no vino a establecer un reino como el que ellos creían. Ellos creían que el Mesías iba a ser un militar poderoso que vendría con un gran ejército y vendría a arrasar contra todos los romanos que los tenían subyugados, y una vez libres Jesús habría de establecer su reino, y entonces a través de su reino político, físico, militar, guiaría al mundo entero. Por eso es que cuando el Señor Jesús alimentó a los 5,000, ¿recuerdas en Juan? La gente comenzó a tratar de apoderarse del Señor Jesús para hacerlo rey. Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Notas, mi hermano?
El Señor Jesús alimentó a 5,000 personas con los peces y con los panes. Los multiplicó. Claro, imagínate, mi hermano. Hasta si ese milagro lo hubiera hecho aquí en Perú el Señor Jesús, hubiera sido candidato presidencial el Señor Jesús. ¿Nota, mi hermano? Igual en Palestina, los judíos querían hacerlo rey político. Los judíos querían establecer un reino político. Por eso es que Mateo coloca la verdadera enseñanza respecto del reino en sus primeras páginas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrarle a los judíos de su época que el reino que Cristo vino a establecer no era político, no era físico, no era militar, sino que era un reino espiritual y moral. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? El reino que Cristo vino a establecer no era un reino político ni físico, no era un reino militar, era un reino espiritual y moral. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Y yo qué digo? Gracias. Nota, mi hermano, nota. Sí, escúchame bien, mi hermano. El reino que Cristo vino a establecer era espiritual, era moral. Sí, nosotros creemos que habrá en el futuro, escúchame bien, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, nuestra denominación, cree que habrá en el futuro un reino donde Cristo habrá de ejercer su gobierno físico sobre la tierra por 1000 años. Nosotros creemos eso. Por eso nos llamamos, teológicamente hablando, premileniales, porque creemos de que Cristo va a regresar antes del milenio, en su segunda venida, va a regresar antes del milenio y va a juzgar a las naciones y va a establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra. Lo dice bien claro el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Notas, mi hermano? Nosotros creemos en ese reino futuro, físico, político y espiritual. Será en su segunda venida, de forma visible. Cristo va a castigar a las naciones gentiles en el Armagedón, y allí luego las va a juzgar en el Monte de los Olivos, y luego va a establecer un reino espiritual y político para mostrarle a la humanidad que solo Cristo puede gobernar este mundo con justicia, paz y equidad, y lo hará por 1000 años. Nosotros lo creemos, pero eso será en el futuro, al final de los tiempos, en su segunda venida. Pero cuando Jesús vino en su primera venida, Él vino a establecer su reino en nuestro corazón. Ojo, mi hermano, ojo, mi amigo, Él vino a establecer su reino en nuestro corazón. Él no vino a librar a los judíos y a los seres humanos de la esclavitud del imperio romano, del yugo romano. Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a librarnos de la condenación eterna. Sin el gobierno de Cristo en nuestro corazón, ni tú ni yo hubiéramos podido ser salvos de toda condenación. Por eso Mateo explica en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir,
Jesucristo es el Rey del reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Él es el Rey del reino de los cielos. Y donde reina Cristo, el reino de los cielos o el reino de Dios se establece. ¿Notas, mi hermano? Donde reina Cristo, el reino de los cielos o el reino de Dios se establece. Y si Cristo está gobernando como Rey en nuestros corazones, eso quiere decir que en nuestra vida se ha establecido, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿En cuántos Cristo se está gobernando su vida? Levanten la mano. A ver. Eso significa que Cristo ha establecido su reino en tu corazón. El reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Notas, mi hermano? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, cuando la iglesia, el creyente o el creyente gana una vida para Cristo, logra que Cristo gobierne en esta vida, en esa vida, y establezca su reino en esa vida, su reino o gobierno en ese corazón. Y de esa manera esa persona se salva de toda condenación. Y no solamente eso, sino también el reino de Dios en esta tierra se va extendiendo cada vez que nosotros ganamos una vida para Cristo. Amén. Por eso que tú debes haber escuchado, mi hermano, tenemos que extender el reino de Dios. Cuando tú escuchas que alguien dice, hermano, vamos a extender el reino de Dios, ¿qué está diciendo? Que extendemos el reino de Dios cuando ganamos una vida para Cristo. Cristo gobierna como Rey esa vida y establece su reino en esa vida. Y de esa manera el reino de Dios, el reino de los cielos se va extendiendo. ¿Amén o no? ¿Nota, mi hermano? Lo vuelvo a repetir. El reino es sobre todo Cristo gobernando desde nuestro corazón. Entonces, si Cristo gobierna mi vida desde mi corazón y soy parte de su reino, ¿cómo debe vivir un ciudadano del reino de Cristo o del reino de los cielos o un ciudadano del reino de Dios? Porque no se trata, mi hermano, escúchame bien, mi amigo, no se trata de que yo soy ciudadano del reino de Dios y vivo como me da la gana. No, eso tú no haces. Si tú vas, por ejemplo, si tú vas al reino de Suecia, ojo, tú no puedes ir y vivir de acuerdo a tus normas. No, porque el rey de Suecia te va a decir, oye, peruano, ven acá, ¿qué te pasa a ti? ¿No te han dicho que estás viviendo en mi reino y que debes vivir de acuerdo a mis normas y no de acuerdo a las tuyas? Ah, no sabía. No, ahora sabes. Nota, mi hermano, si tú vas al reino de España y quieres vivir a tu manera, no puedes. Si no, el rey de España te va a llamar, oye, peruano, tú quieres vivir en mi reino, tienes que vivir de acuerdo a las normas de mi reino. Igual pasa con el reino de Dios. Si Cristo nos ha salvado y Cristo nos ha hecho parte de su reino, pues tenemos que vivir de acuerdo a las normas de su reino. Pastor, yo quiero vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios porque yo soy ciudadano del reino de Dios. Entonces, pastor, ¿dónde encuentro las normas para vivir de acuerdo a ese reino? Las normas del reino de Dios están en el Sermón del Monte. Amén. ¿Me estoy dejando entender, mi hermano? Allí encontramos, mi hermano, en el Sermón del Monte, encontramos las cualidades de carácter que todo creyente
que todo hijo de Dios, que Cristo gobierna como rey en su vida, ya ha establecido su reino en su vida, entonces debemos vivir. En el Sermón del Monte encontramos, mi hermano, escúchame bien, el estilo de vida que debe caracterizar a un ciudadano del reino de Cristo, del reino de los cielos, del reino de Dios. En el Sermón del Monte. No, también, de ahí la importancia del Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es vivan así para ser salvos, porque nunca fue dado el Sermón del Monte para salvación. Además, nadie puede, sin Cristo, nadie puede vivir y obedecer el Sermón del Monte. Las normas del Sermón del Monte son muy altas. Muy altas. Necesitábamos tú y yo ser salvos primero en Cristo. Necesitábamos primero nosotros recibir la salvación de Cristo. Que Cristo gobierne nuestra vida. Y una vez que Cristo gobierna nuestra vida, nos da el poder, la capacidad para obedecer y vivir el Sermón del Monte. ¿Nota, mi hermano? ¿Notas la importancia del Sermón del Monte para un creyente como para un no creyente? John MacArthur en su comentario nos da 5 razones de por qué el Sermón del Monte es importante. 1, porque el Sermón del Monte nos muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento para vivirlo. Sin el Sermón del Monte, sin el nuevo nacimiento, ni tú ni yo podríamos vivir el Sermón del Monte. Nadie podría, si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu Santo, si no recibimos la salvación, no podríamos vivir el Sermón del Monte, obedecer el sermón. Por nuestra naturaleza de pecado, que es naturaleza rebelde, que nos conduce a rebelarnos a las normas de Dios. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos capacita para vivirlo. 2, el Sermón del Monte tiene el propósito de llevar a toda persona a Jesucristo. Sí, porque el sermón, porque solo Cristo da el poder sobrenatural para cumplir las normas de Dios. Y entonces, si hay un no creyente que intenta vivir como Gandhi, como Mahatma Gandhi, que intentó vivir el Sermón del Monte, o León Tolstoy intentó vivirlo, pero fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque nunca le entregó su vida a Cristo. Nota, mi hermano, nunca tuvo el poder divino, sobrenatural, para poder obedecer el Sermón del Monte. Entonces el Sermón del Monte tiene el propósito de que una persona que quiera vivirlo sea conducido primero a Cristo. 3, el Sermón del Monte ofrece el patrón de Dios para la felicidad y el éxito verdadero. Si tú quieres ser verdaderamente feliz, si tú verdaderamente quieres el éxito real en la vida, tenemos que vivir el Sermón del Monte. Allí vas a encontrar el secreto de la felicidad verdadera. 4, el Sermón del Monte es quizás el mayor recurso bíblico para ganar una vida para Cristo. Un cristiano que vive de acuerdo al Sermón del Monte va a traer a otros para Cristo. Así es. No necesitaríamos campañas evangelísticas, no necesitaríamos aire libre, no. Porque si tú, mi hermano, yo, mi hermano, vivimos el Sermón del Monte en el trabajo, en los estudios, en el barrio, en tu edificio, en el mercado, en todo lugar, la gente va a decir, oye, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué reaccionas de manera diferente? Tú tienes algo que yo no tengo. Sí, yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernando mi vida.
Y cuando tú realmente tienes al Rey de Reyes gobernando tu vida cambia, mi hermano. Y cuando cambia tu vida, la sociedad cambia. Cristo no vino a cambiar las estructuras sociales, no. Cristo vino a cambiar el corazón. Y cuando cambia el corazón, cambia la conducta. Y cuando cambia la conducta, cambia la sociedad. Mi hermano, si todo creyente viviera el Sermón del Monte, nuestro distrito sería diferente. Nuestro país sería diferente. Los gobernantes serían diferentes. Serían más honestos. ¿Notas, mi hermano, la importancia del Sermón del Monte? 5. Una vida de obediencia es lo que más exalta y agrada a Dios. Eso debe ser nuestra mayor motivación para seguir, para obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos, sus normas y vivir el Sermón del Monte. Porque al vivir el Sermón del Monte, mi hermano, tú y yo vamos a agradar a Dios. Y esa debe ser tu mayor motivación. Amén. Amén. Comencemos a estudiar el Sermón del Monte. Pastor, ¿recién? Sí, recién. Lo que he dicho es la introducción. Amén. Ahora necesitamos otra hora más para el primer estudio. Y espero que hayan traído su lonchera esta tarde. Amén. No, rápidamente. Los 2 primeros versículos del Sermón del Monte. Versículos 1 y 2 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué encontramos aquí? 5 enseñanzas acerca del Sermón del Monte. 1, el lugar del Sermón del Monte. El lugar del Sermón del Monte. Versículo 1. Viendo la multitud subió al monte. Mira ese monte, mi hermano, el santuario para el sermón más hermoso jamás predicado fue un monte, una colina. De esas colinas o montes que se encontraban al norte del mar de Galilea. Nota bien, era un monte desconocido. Nadie le daba importancia a esa colina. Habían muchas colinas al norte del mar de Galilea. Pero bastó que el Señor Jesús se sentara allí para que ese monte se hiciera conocido como el Sermón del Monte. Lo que pones en las manos de Jesús, Jesús lo transforma. Amén. Jesús lo transforma. Pones tu vida en las manos de Jesús, Jesús te transforma. Y te hace tan conocido como el monte, ese monte. 2, la audiencia del Sermón del Monte. ¿Para quiénes estaba dirigido el Sermón del Monte? Versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Sermón del Monte tenía 2 audiencias. Estaba dirigido para 2 grupos. 1, los no creyentes, no cristianos, no salvos, que eran la multitud. El Señor Jesús estuvo siempre preocupado por las multitudes. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús siempre se interesó por el no creyente, por las multitudes. Las veía con compasión. Sabía que el pecado había destruido a todas esas personas que no tenían a Cristo en su corazón. Las veía como ovejas dispersadas, como ovejas sin pastor. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Los no creyentes necesitan del Sermón del Monte. Por eso estos domingos que vamos a estudiar el Sermón del Monte,
trae personas no creyentes a escuchar el mensaje del Sermón del Monte. Invítalos. Amén. El segundo auditorio, los creyentes, los discípulos de Jesús, aquellos que son salvos, aquellos que son hijos de Dios, aquellos en los cuales Cristo gobierna y ha establecido su reino en su corazón. Los discípulos de Jesús necesitaban entender cómo vive un ciudadano del reino de Dios. Vuelvo a repetir, mi hermano, no se trata de que ahora tú y yo somos parte del reino de Dios y debemos vivir como nos da la gana. No, tenemos que vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios, y las normas del reino de Dios están en el Sermón del Monte. Así que ese Sermón del Monte es para ti y es para mí. Amén. 3. El predicador del Sermón del Monte. El predicador del Sermón del Monte. Versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, a Cristo, sus discípulos. El propio Hijo de Dios predicó el sermón, y lo predicó el más grande predicador que jamás ha vivido en la historia. Predicó el sermón más grande jamás predicado. Y lo hizo de dos maneras: con autoridad. Dice Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabes qué hacían los escribas para tener autoridad? Para que la gente les escuche y tener autoridad sobre la gente, los escribas citaban a otras autoridades para darle autoridad a su discurso. Citaban al rabino tal, citaban al rabino tal, citaban la tradición tal, para que tuvieran autoridad. El Señor Jesús no citó a nadie. Él era Dios, así que sus palabras tenían por sí solas autoridad. Así que, mi hermano, el Señor Jesús, lo que dijo, tenía autoridad propia. Pero en segundo lugar, enseñó con el ejemplo. El Señor Jesús enseñó con el ejemplo, predicó con el ejemplo. Cada enseñanza que el Señor Jesús daba, Él lo vivía. Y esto es un reto para ti y más para mí, que yo soy predicador. Yo no puedo pararme en el púlpito, mi hermano, y predicar algo que yo no estoy viviendo. Claro, tú me dices, pero pastor, yo no me doy cuenta. Pero mi esposa y mis hijas sí se dan cuenta en mi casa cuando yo predico algo que no vivo. Ellos van a ser los primeros que me van a decir: Fernando, te has parado a predicar algo que no estás viviendo. ¿Notas, mi hermano? Por eso es que yo tengo que vivir lo que predico, lo que enseño, como lo hizo el Señor Jesús, mi más grande ejemplo. Claro, no siempre ha pasado eso, y a veces he tenido que pedirle perdón a mis hijas y a mi esposa: oren por mí para que yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No soy perfecto, pero tengo que predicar como predicó el Señor Jesús. Él predicó lo que vivía. Lo que predicaba, Él lo vivía. Amén. Y así debe ser contigo también, mi hermano. Lo que prediques, lo que enseñes, vívelo. 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 Tu vida habla más que 1000 palabras. 4. El estilo del Sermón del Monte. Viendo a la multitud, versículo 1, subió al monte y, ¿qué dice? ¿Qué dice?
¿Qué dice? Sentándose. Nota, mi hermano, cuando un rabino enseñaba de pie, lo que iba a enseñar no era importante, no era algo formal. Pero cuando un rabino se sentaba, lo que iba a enseñar tenía suma importancia. Era algo serio, sumamente serio, que debía escucharse. La posición del Señor Jesús era clara. Nota, mi hermano, era algo oficial, era algo serio, era importante. Como hoy se llama la cátedra. La cátedra, ¿no es cierto?, habla de la posición de honor del maestro que enseña en una universidad. Voy a dictar cátedra. Voy a estar en una posición de honor. Lo que yo voy a enseñar es algo importante. El Papa católico, ¿no es cierto?, cuando enseña algo de pie, es algo informal, no es de suma importancia. Pero cuando se sienta, se le llama ex cátedra. Y esa ex cátedra, ojo, significa literalmente que habla desde su silla. Y lo que va a decir es de suma importancia. Cuando nuestro Señor se sentó y pronunció el Sermón del Monte, habló desde su cátedra divina, con autoridad absoluta, como el Rey soberano. Y lo que enseñó es de suma importancia para tu vida, mi hermano, y para tu vida, mi amigo. 5. El contenido del Sermón del Monte. El contenido del Sermón del Monte. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El que Mateo diga que el Señor Jesús abrió su boca para enseñarles, no es como que, lo escribió Mateo por gusto. No, mi hermano, no, cuidado. No hay nada por gusto en la Biblia. Esto, ¿sabes de qué habla? Esto habla no solamente de que él iba a enseñar algo serio, sino también de que lo que voy a decir es algo sumamente honesto e íntimo. Se usaba, dice Oswald Sanders, este escritor, en su comentario del Sermón del Monte, el perfil del verdadero discípulo, él decía que se usaba para describir ocasiones cuando se quitan las barreras y se abre el corazón de los oyentes. Lo que está haciendo el Señor Jesús es abrir su corazón para abrir el corazón de sus oyentes. Porque lo que les iba a enseñar era algo que el mundo y la sociedad no lo vive, no lo practica. Y si tú lo vas a practicar y yo lo voy a vivir, debes entender que la sociedad o te odia porque no vive como tú vives, o se une a ti y te dice yo quiero vivir como tú vives. Pero no hay término medio. Si un no creyente no se quiere unir a ti y vivir como tú, te va a odiar. Te va a odiar. En los trabajos odian a los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano obra de acuerdo al Sermón del Monte. Ama a sus enemigos. Es puntual en el trabajo. Trabaja duro, le paguen o no le paguen. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? El verdadero cristiano vive diferente, vive de acuerdo al Sermón del Monte. Y el Señor Jesús quería ser honesto con ellos. Este sermón, una vez que lo vivan, la gente o los odia o se une a ustedes. Y comenzó a hablarles acerca del carácter del cristiano en las bienaventuranzas, de la influencia del cristiano en las metáforas de la sal y la tierra, de la sal y la luz, de la justicia del cristiano, hablándoles de lo que la ley enseñaba y el alcance mayor que Cristo vino a darle a la ley.
de la piedad del cristiano, que debe ser diferente a la de los religiosos de la época de Jesús, de la actitud del cristiano frente a los bienes materiales. No se puede adorar a Dios y al dinero, entre otras cosas más que vamos a aprender domingo tras domingo. No faltes, no faltes. ¿Cuántos queremos aprender el Sermón del Monte? Levante la mano. No falten, no falten, no falten. El Sermón del Monte lo podemos vivir, mi hermano, porque tenemos a Cristo y Cristo nos da la capacidad para vivir el Sermón del Monte. Amén. Pero también, mi amigo, tú también puedes vivir el Sermón del Monte. Pero pastor, ¿cómo? Debes reconocer tu necesidad de Dios y debes reconciliarte con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y recibe la salvación que Cristo logró en la cruz. Entrégale tu vida a Cristo, y cuando Cristo venga a tu vida, Cristo te va a dar el poder para que vivas de acuerdo a las normas de Dios. Arrepiente de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Amén. Amén. Hazlo, mi amigo, y si lo haces, acércate a un pastor y dile: yo le he entregado mi vida a Cristo. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Dios, porque tú viniste a establecer un reino espiritual y moral. Tú viniste a transformar los corazones. Y una vez que transformas un corazón, se transforma una vida. Y cuando se transforma una vida, se transforma una sociedad, se transforma un país, se transforma una nación. Gracias, Señor. Queremos vivir de acuerdo al Sermón del Monte para ser de testimonio a los no creyentes. Y si alguien no te conoce aún, si alguien aún no ha dejado que Cristo reine en su vida, oramos que se arrepienta de sus pecados, que le entregue su vida a Cristo y que comience a obedecer la palabra. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa. En Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga.